Durante más de 4 años, el antiguo Egipto ha ocultado secretos que ni la ciencia moderna ha podido descifrar. Este audiolibro explora los mayores misterios aún sin explicación. Pirámides que desafían la lógica, tecnología fuera de su tiempo, alineaciones imposibles y tumbas que narran historias incompletas. Prepárate para un viaje de 2 horas por los enigmas que resisten las teorías oficiales y que siguen desafiando nuestra comprensión del pasado. La fascinación por el antiguo Egipto no solo proviene de sus impresionantes logros arquitectónicos o su rica mitología, sino también de las incógnitas que persisten a lo largo de los siglos. ¿Qué hay de la tumba de Cleopatra? Se dice que su lugar de descanso eterno está escondido en algún rincón de Egipto, pero su búsqueda ha sido un verdadero desafío. ¿Por qué, a pesar de los avances tecnológicos, todavía no hemos logrado encontrarla? ¿Cuáles son las teorías que rodean su posible ubicación? Los templos, como el de Karnak, también están llenos de misterio. ¿Qué rituales llevaban a cabo los sacerdotes en sus sagrados espacios? Estas prácticas, muchas veces desconocidas, nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Cuál era su significado real? ¿Por qué se consideraban tan importantes en la vida cotidiana de los antiguos egipcios? Y no podemos olvidar la enigmática capital de Itztaui. ¿Por qué se considera un lugar tan significativo en la historia egipcia si permanece tan elusiva? La búsqueda de su ubicación ha resultado en más especulaciones que certezas, lo que la convierte en un verdadero enigma del pasado. Mientras exploramos estos misterios, es imposible no preguntarse qué otros secretos se ocultan bajo las arenas del desierto. En nuestro viaje, nos toparemos con la magia de lo desconocido y la certeza de que, aunque la ciencia ha avanzado mucho, hay aspectos del pasado que seguirán desafiándonos. Cada descubrimiento que hacemos abre la puerta a nuevas interrogantes. Y esa es la verdadera magia del antiguo Egipto. Así que acompáñanos en esta travesía por los misterios que, a pesar del tiempo, continúan fascinándonos. La búsqueda de la tumba de Cleopatra ha capturado la imaginación de historiadores, arqueólogos y entusiastas del misterio durante siglos. Pero, ¿dónde se encuentra realmente este legendario sepulcro? Se dice que podría estar escondido en algún rincón de Egipto, tal vez en las profundidades de la antigua ciudad de Alejandría o bajo las aguas del Mediterráneo. La historia nos dice que Cleopatra, la última reina de Egipto, fue enterrada junto a su amado Marco Antonio, pero las pistas sobre su tumba han sido escasas y desconcertantes. ¿Por qué, a pesar de tantos esfuerzos, aún no hemos encontrado sus restos? Las teorías son tan variadas como intrigantes, desde la posibilidad de que su tumba se encuentre en un complejo de templos ocultos hasta que haya sido destruida por terremotos y el paso del tiempo. La Gran Esfinge, con su majestuosa presencia y enigmática mirada, guarda secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del antiguo Egipto. ¿Qué misterios se esconden bajo sus patas? Algunos arqueólogos creen que hay cámaras subterráneas que podrían contener información valiosa sobre la vida y la cultura de esa época. La construcción de la Esfinge misma es un enigma. ¿Cómo fue posible que los antiguos egipcios lograran erigir una estructura tan inmensa con la tecnología de su tiempo? Algunos teóricos sugieren que podría haber un vínculo con civilizaciones perdidas, mientras que otros apuntan a la posibilidad de que hay restos de un antiguo templo aún por descubrir. En el templo de Karnak, los rituales llevados a cabo por los sacerdotes estaban envueltos en un velo de misterio. ¿Qué significaban realmente esos rituales para la sociedad egipcia? Se cree que estos ceremoniales eran esenciales para mantener el equilibrio entre los dioses y los mortales. Sin embargo, la falta de registros claros nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué ciertos rituales fueron olvidados con el tiempo? ¿Y qué secretos podrían haber albergado?
Cada piedra en Karnak cuenta una historia, pero muchas de ellas siguen sin ser leídas. La capital perdida de Ichtaui, una ciudad que alguna vez fue un centro de poder, ha dejado a los arqueólogos rascándose la cabeza durante miles de años. ¿Qué sucedió con esta ciudad? Su desaparición ha llevado a teorías que van desde desastres naturales hasta cambios en el curso de la historia política de Egipto. Las excavaciones han revelado fragmentos de su existencia, pero la mayoría de su historia sigue siendo un rompecabezas. ¿Por qué es tan importante Ichtaui en el contexto de la historia egipcia? Algunos creen que al descubrirla, podríamos desentrañar secretos sobre los faraones que gobernaron en esa época y cómo influyeron en la sociedad. Finalmente, el misterio en torno a las cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón es uno de los más fascinantes. ¿Existen realmente más espacios secretos en la tumba que aún no hemos explorado? Los estudios más recientes han dejado entrever la posibilidad de que haya cámaras sin descubrir que podrían contener tesoros inimaginables. Pero, ¿por qué estas cámaras estarían ocultas? Algunos sugieren que podrían haber sido diseñadas para proteger los tesoros del faraón de saqueadores. La búsqueda de estas cámaras continúa, y cada nueva exploración despierta la esperanza de que finalmente se revelen los secretos guardados por siglos. La fascinación por la tumba de Cleopatra y los misterios del antiguo Egipto no se apagan, sino que crecen con cada descubrimiento. La historia sigue esperando ser contada, y cada pregunta que surge nos acerca un poco más a la verdad. Los antiguos sacerdotes del templo de Karnak llevaban a cabo rituales tan enigmáticos que todavía hoy despiertan la curiosidad de los investigadores. ¿Qué secretos se ocultan detrás de sus prácticas? En un lugar donde la espiritualidad y el misticismo se entrelazan, los rituales eran una forma de comunicarse con los dioses, pero las razones detrás de ellos son, en muchos casos, un profundo misterio. Los sacerdotes eran considerados intermediarios entre el mundo terrenal y el divino, y sus acciones estaban llenas de simbolismo. Sin embargo, la falta de documentación clara sobre estos rituales ha llevado a múltiples teorías y especulaciones. Una de las preguntas más intrigantes que surge es: ¿por qué algunos de estos rituales fueron llevados a cabo en secreto? Se cree que había prácticas que solo eran reveladas a un selecto grupo dentro de la jerarquía sacerdotal. Esto genera un aire de exclusividad y misterio, como si esos rituales contuvieran conocimientos prohibidos. Los investigadores intentan desentrañar la simbología detrás de las ceremonias, que a menudo involucraban ofrendas, danzas y música. Pero los significados exactos permanecen elusivos. Cada elemento de estos rituales parecía tener un propósito, pero ¿cuál era el verdadero objetivo que se buscaba alcanzar en cada ceremonia? Dentro del templo de Karnak se realizaban rituales dedicados a diversas deidades, pero uno de los más destacados era el culto a Amón-Ra, el dios del sol. Los sacerdotes realizaban ceremonias para garantizar la fertilidad de las tierras y la prosperidad del pueblo. ¿Cómo influían estos rituales en la vida cotidiana de los antiguos egipcios? La conexión entre la espiritualidad y la naturaleza era fundamental, y se creía que a través de sus actos podían influir en el clima, las cosechas y la salud del faraón. Esto plantea otra pregunta: ¿hasta qué punto los antiguos egipcios confiaban en el poder de los sacerdotes para controlar estos aspectos vitales de su existencia? El templo de Karnak, con su arquitectura monumental y su atmósfera cargada de historia, fue el escenario de muchos de estos rituales. Pero, ¿qué legado dejaron en la cultura egipcia? A pesar de que el tiempo ha erosionado gran parte del conocimiento sobre estas prácticas, los vestigios que quedan en las inscripciones y relieves permiten vislumbrar un mundo donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban. Cada piedra, cada jeroglífico, cuenta una historia, y los investigadores siguen intentando descifrar el significado detrás de los símbolos que adornan el templo.
A través de su dedicación, los sacerdotes de Karnak dejaron una huella imborrable en la historia de Egipto, pero el misterio de sus ritos sigue sin resolverse. Al final, lo que queda es la fascinación por un pasado lleno de enigmas. Cada nuevo descubrimiento sobre los rituales de Karnak nos invita a reflexionar sobre cómo los antiguos egipcios percibían el mundo y su relación con lo divino. ¿Qué más secretos permanecerán ocultos en las sombras de este templo? Mientras los arqueólogos y egiptólogos continúan su trabajo, la búsqueda de respuestas sigue viva. La historia de los rituales en Karnak es solo una parte de un vasto rompecabezas que sigue capturando la imaginación de todos aquellos que se atreven a explorar los misterios del antiguo Egipto. Los templos de Karnak son un verdadero laberinto de historia y misterio. Pero, ¿qué secretos guardan realmente sus muros sagrados? En el corazón de este monumental sitio se llevaban a cabo rituales intrigantes, llenos de simbolismo y significado, que han desafiado la comprensión moderna. Los sacerdotes de Karnak, considerados intermediarios entre los dioses y los mortales, realizaban ceremonias que no solo eran sagradas, sino también profundamente enigmáticas. ¿Qué motivaba a estos sacerdotes a llevar a cabo ritos tan elaborados y a veces oscuros? La respuesta puede estar en su deseo de mantener el equilibrio del mundo y asegurar la protección de Egipto. Uno de los rituales más fascinantes era la celebración del Opet, un festival que unía a la deidad Amón con el faraón. Durante este evento, se creía que el faraón se convertía en un dios viviente, lo que fortalecía su conexión con Amón y, por ende, su autoridad sobre el pueblo. Pero, ¿cómo lograban los sacerdotes canalizar tal poder divino? A través de cánticos, danzas y ofrendas, se creaba una atmósfera de fervor espiritual que transformaba el templo en un espacio sagrado. Sin embargo, el verdadero significado detrás de estos rituales aún permanece en la penumbra, como un enigma que la ciencia no ha podido desentrañar. Los secretos de Karnak no se limitan solo a sus festividades. Existen evidencias de rituales relacionados con la muerte y la resurrección, algo que estaba profundamente arraigado en la cultura egipcia. Se dice que los sacerdotes llevaban a cabo ceremonias en honor a Osiris, el dios de la muerte y la vida eterna, en un intento de asegurar la continuidad del ciclo de la vida. ¿Qué simbolismos se escondían detrás de estas prácticas? Desde la momificación de ofrendas hasta la recitación de textos sagrados, cada acción estaba cuidadosamente diseñada para honrar a los dioses y garantizar la llegada del más allá. Las inscripciones en las paredes del templo nos ofrecen pistas, pero ¿realmente capturan la esencia de lo que sucedía en esos momentos? La arquitectura misma de Karnak también juega un papel crucial en el misterio que rodea a sus rituales. Las enormes columnas, decoradas con jeroglíficos y escenas de deidades, cuentan historias de un tiempo en que la espiritualidad y la política estaban entrelazadas. Estas estructuras no solo eran un testimonio del poder del faraón, sino que también servían como un escenario para las ceremonias que se llevaban a cabo en su interior. Pero, ¿cuál era la intención detrás de esta grandiosidad? ¿Era simplemente para impresionar a los dioses o había un propósito más profundo en la creación de estos espacios sagrados? La respuesta sigue siendo un enigma, alimentando la fascinación por este antiguo sitio. Al final, los rituales enigmáticos de Karnak nos llevan a preguntarnos: ¿qué legado dejaron estos sacerdotes y sus ceremonias en la cultura egipcia y por extensión en la humanidad? A través de los siglos, los misterios de este antiguo templo han inspirado a arqueólogos, historiadores y curiosos por igual. Aunque muchos de estos ritos permanecen envueltos en la bruma del tiempo, su impacto resuena en la manera en que entendemos la religión, la política y la vida cotidiana en el antiguo Egipto. La búsqueda por desentrañar estos secretos continúa,
invitándonos a explorar un mundo donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan en una danza eterna que desafía el paso del tiempo. ¿Qué ocurrió con la capital perdida de Ichtawi? Este enigma ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Considerada una de las capitales más importantes del antiguo Egipto, Ichtawi fue el centro político durante el reinado de la dinastía 12. Sin embargo, a pesar de su relevancia, su ubicación exacta sigue siendo un misterio. ¿Por qué, después de tanto tiempo, no hemos podido encontrar su rastro? La respuesta podría estar escondida bajo las arenas del tiempo esperando ser revelada. Los antiguos egipcios dejaron huellas inconfundibles en la historia, pero Ichtawi parece haberse desvanecido. Algunos expertos creen que esta capital podría haber estado cerca de la actual ciudad de Lisht, donde se han hallado restos de pirámides y templos. Pero, ¿acaso esto es suficiente para confirmar su existencia? Los arqueólogos han realizado numerosas excavaciones en la zona, pero a menudo se encuentran con frustrantes obstáculos, como la falta de evidencia concreta y la vasta extensión de tierra por explorar. ¿Qué secretos podría contener esta área? ¿Y por qué parece resistirse a ser descubierta? Además de su ubicación, otro aspecto intrigante es el papel que desempeñó Ichtawi en la historia de Egipto. Se dice que fue un centro cultural y religioso donde se llevaron a cabo rituales y ceremonias que marcaron la vida de miles de egipcios. Pero, ¿qué sucedió con los templos y los monumentos que una vez adornaron sus calles? La falta de registros escritos y la escasez de artefactos han hecho que esta parte de la historia permanezca envuelta en un velo de misterio. ¿Podría ser que, a medida que las dinastías cambiaron, Ichtawi fue abandonada y sus secretos enterrados para siempre? Los mitos y leyendas también han contribuido a la fascinación por Ichtawi. Algunos relatos sugieren que la ciudad fue maldecida, lo que podría explicar por qué ha sido tan elusiva. Otros afirman que sus riquezas y tesoros fueron escondidos por sus habitantes antes de que cayera en el olvido. ¿Qué tan cierto es esto? La idea de que una ciudad repleta de secretos y riquezas aún pueda estar oculta bajo la superficie de Egipto es una imagen cautivadora que ha alimentado la imaginación de generaciones. En el fondo, el misterio de Ichtawi refleja nuestra propia curiosidad y deseo de comprender el pasado. Cada nuevo descubrimiento arqueológico puede aportar una pieza más a este rompecabezas, pero mientras tanto, la pregunta persiste: ¿dónde se encuentra realmente esta enigmática capital? La búsqueda de Ichtawi sigue siendo un viaje apasionante, que nos invita a explorar no solo la historia de una ciudad perdida, sino también los límites de nuestro conocimiento sobre una de las civilizaciones más asombrosas de la humanidad. A medida que seguimos indagando en este misterio, quizás un día logremos desvelar la verdad que se oculta tras las arenas del tiempo. La tumba de Tutankamón, uno de los descubrimientos más impactantes de la arqueología, ha dejado a los expertos con más preguntas que respuestas. Pero, ¿sabías que se habla de la existencia de cámaras ocultas dentro de esta famosa tumba? Algunos arqueólogos creen que Tutankamón podría no haber sido enterrado solo, y que su tumba guarda secretos que aún no han sido revelados. La idea de que existan habitaciones escondidas añade un aire de misterio, como si el joven faraón aún tuviera algo que contar. ¿Qué tesoros o reliquias podrían estar esperando ser descubiertos? La posibilidad de que estas cámaras ocultas contengan objetos que arrojen luz sobre la vida y el reinado de Tutankamón es fascinante. Un equipo de investigadores utilizó tecnología de escaneo para explorar la tumba sin realizar excavaciones invasivas. Los resultados fueron intrigantes. Se identificaron anomalías en las paredes que sugieren la presencia de espacios vacíos. Pero, ¿qué hay detrás de esas paredes?
Algunos creen que podrían estar conectadas a la historia de la familia real de Tutankamón, revelando más sobre sus antepasados o incluso sobre sus propias creencias religiosas. La expectativa de descubrir más sobre la historia de Egipto a través de estas cámaras ocultas es emocionante y nos hace preguntarnos si la tumba de Tutankamón es realmente todo lo que parece ser. Las teorías sobre las cámaras ocultas han desatado una serie de debates entre arqueólogos e historiadores. Algunos argumentan que podrían ser simples espacios de almacenamiento, mientras que otros creen que podrían estar relacionadas con rituales funerarios que no se han comprendido por completo. ¿Es posible que los antiguos egipcios hayan escondido tesoros o rituales para proteger el legado de Tutankamón? La idea de que estas cámaras ocultas puedan estar conectadas a la mitología egipcia, como la búsqueda de la vida eterna, hace que el misterio sea aún más profundo. Sin embargo, la búsqueda de estas cámaras no está exenta de desafíos. La tumba de Tutankamón es un sitio frágil, y cualquier excavación podría causar daños irreparables. Los arqueólogos deben encontrar un equilibrio entre la curiosidad y la preservación. ¿Vale la pena arriesgar la integridad del lugar para descubrir lo que podría haber estado oculto durante siglos? Este dilema plantea preguntas sobre la ética en la arqueología y la importancia de proteger el patrimonio cultural. La historia de Tutankamón sigue siendo un rompecabezas, y cada pieza que se añade nos acerca un poco más a la verdad. Finalmente, la posibilidad de que existan cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón nos invita a reflexionar sobre cuántos más secretos podrían estar escondidos en el vasto desierto egipcio. La fascinación por el antiguo Egipto no solo radica en lo que ya sabemos, sino en lo que aún está por descubrirse. ¿Qué otras sorpresas nos depara el futuro en nuestra búsqueda de entender a esta civilización extraordinaria? La historia de Tutankamón y sus posibles cámaras ocultas es solo un capítulo en el libro lleno de misterios que es el antiguo Egipto, y la búsqueda de respuestas continúa. ¿Cuál es la verdadera edad de la gran esfinge de Giza? Esa imponente figura, con cuerpo de león y cabeza humana, ha sido objeto de debates y especulaciones durante siglos. Mientras algunos estudiosos la datan en aproximadamente 3000 años antes de Cristo, otros sugieren que su construcción podría ser mucho más antigua. Pero, ¿cómo podemos saberlo realmente? Las pruebas de erosión en su piedra sugieren que ha estado expuesta al agua, lo que lleva a algunos a postular que pudo haber sido construida durante un período de lluvias intensas en Egipto que se remonta a más de 11.000 años atrás. ¿Podría ser que la esfinge sea un vestigio de una civilización aún más antigua que la que conocemos? La importancia de la gran esfinge no se limita solo a su antigüedad. También está rodeada de mitos y leyendas que alimentan nuestra curiosidad. ¿Qué secretos guarda bajo su imponente figura? Se han propuesto varias teorías sobre cámaras ocultas y túneles que podrían estar escondidos en su interior. Algunos arqueólogos han utilizado tecnología de radar para tratar de descubrir estas cavidades misteriosas. ¿Qué tal si, en el fondo, la esfinge es un guardián de conocimientos perdidos, esperando ser descubiertos por aquellos que se atrevan a excavar en su pasado? La conexión de la esfinge con la pirámide de Giza también plantea intrigantes preguntas. ¿Es posible que ambas estructuras estén alineadas con un propósito específico? Muchos investigadores creen que la esfinge fue construida para vigilar la pirámide como un símbolo de protección. Sin embargo, otros sugieren que podría haber sido parte de un complejo religioso más amplio, dedicado a deidades que aún no comprendemos del todo. La relación entre estas monumentales obras de arquitectura sigue siendo un enigma que despierta el interés de historiadores y arqueólogos por igual. A medida que profundizamos en el estudio de la gran esfinge, surge otra pregunta. ¿Quién fue el responsable de su construcción? Hay teorías que apuntan a los faraones de la cuarta dinastía,
pero también hay quienes creen que pudo haber sido erigida por una civilización desconocida, con habilidades arquitectónicas que aún no hemos descubierto. Podría ser que, al desentrañar la historia de la Esfinge, también estemos desenterrando la historia de una cultura olvidada. Este potencial descubrimiento nos lleva a reflexionar sobre lo poco que realmente sabemos sobre el antiguo Egipto. Finalmente, la Gran Esfinge es más que una simple atracción turística. Es un símbolo de la eterna búsqueda del conocimiento. Cada vez que se plantea una nueva teoría o se descubren nuevos datos, nos recuerda que hay mucho más por descubrir en el vasto y misterioso mundo del antiguo Egipto. Mientras la ciencia sigue avanzando, la pregunta persiste: ¿será que algún día lograremos desvelar todos los secretos que guarda la Gran Esfinge y comprender su verdadero papel en la historia de la humanidad? La fascinación por este monumento perdura, manteniendo viva la esperanza de que un día podamos conocer la verdad detrás de su enigmática existencia. El misterio del laberinto subterráneo de Egipto ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Pero, ¿qué es exactamente este laberinto? Se dice que era una vasta red de pasadizos y cámaras secretos, construido para albergar tesoros y conocimientos perdidos. Algunos relatos antiguos hablan de su existencia como un lugar donde se guardaban los secretos de la vida y la muerte, conectando los mundos de los vivos y los muertos. Sin embargo, a pesar de su importancia histórica y su presencia en antiguos textos, el laberinto ha desaparecido casi por completo de la faz de la Tierra. ¿Por qué se perdió y dónde se encuentra realmente? Las leyendas sobre el laberinto son tan cautivadoras como su propia existencia. Se ha mencionado en obras de escritores antiguos como Heródoto, quien lo describió como un lugar impresionante, más elaborado que cualquier otra estructura en Egipto. ¿Por qué un lugar de tal grandeza se desvaneció en el olvido? Algunas teorías sugieren que podría haber sido destruido por terremotos o inundaciones, mientras que otros piensan que fue escondido intencionadamente para proteger sus secretos de invasores y saqueadores. ¿Podría ser que los antiguos egipcios crearon un laberinto tan intrincado que ni ellos mismos pudieron encontrarlo después de un tiempo? Además de su construcción y desaparición, el laberinto también está rodeado de enigmas sobre su propósito. ¿Fue un simple complejo de almacenamiento de tesoros o tenía un significado más profundo? Algunos investigadores creen que podría haber sido un centro de iniciación para sacerdotes donde se realizaban ceremonias sagradas. Otras teorías apuntan a que podría haber funcionado como un lugar de culto, dedicado a deidades asociadas con la muerte y la vida después de la muerte. ¿Qué secretos podrían haber sido revelados en esas oscuras y misteriosas cámaras? A lo largo del tiempo, muchos exploradores han intentado descubrir la ubicación del laberinto, pero hasta ahora, sus esfuerzos han sido en vano. Las excavaciones en lugares como la antigua ciudad de Heracleión han arrojado algunos hallazgos fascinantes, pero aún no se ha encontrado evidencia concreta del laberinto. La búsqueda ha tomado giros inesperados, llevando a los investigadores desde las arenas del desierto hasta las profundidades de las aguas del Nilo. ¿Podría ser que el laberinto todavía esté esperando ser descubierto, oculto bajo capas de arena y tiempo? Finalmente, la fascinación por el laberinto subterráneo de Egipto continúa alimentando la imaginación colectiva. Sus misterios han inspirado libros, películas y teorías de conspiración. La idea de que un complejo tan extraordinario pueda estar escondido en algún lugar del antiguo Egipto nos invita a soñar y a cuestionar todo lo que creemos saber sobre esta civilización. ¿Qué otros secretos guardan las arenas del tiempo? ¿Qué misterios aún están por revelar en el vasto y enigmático mundo del antiguo Egipto? La búsqueda de respuestas sigue viva, y con cada nueva excavación, la historia de este laberinto podría volverse un poco más clara.
¿Qué secretos ocultan los sarcófagos de Saqqara? Este antiguo sitio, que data de más de 5000 años, es uno de los más fascinantes de Egipto, y los sarcófagos hallados allí han despertado la curiosidad de arqueólogos e historiadores. ¿Por qué algunos de ellos son tan elaborados y otros tan simples? ¿Qué historias cuentan sus inscripciones? En la vasta necrópolis de Saqqara, cada sarcófago parece llevar consigo un enigma esperando ser resuelto. Algunos están adornados con intrincados relieves que representan escenas de la vida diaria, rituales y dioses. Pero, ¿realmente estos detalles aportan pistas sobre la vida de quienes fueron enterrados allí? ¿Sabías que algunos de estos sarcófagos fueron creados para personas que no eran de la nobleza? Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué estos individuos, que en vida pudieron haber sido simples campesinos o artesanos, recibieron un trato tan especial en la muerte? La respuesta puede estar en las creencias religiosas de los antiguos egipcios, quienes pensaban que cada persona tenía derecho a una vida después de la muerte. Pero, ¿qué significaban realmente los símbolos y las inscripciones en estos sarcófagos? ¿Podrían contener rituales olvidados o invocaciones a deidades? El descubrimiento de sarcófagos en Saqqara no solo ha proporcionado tesoros materiales, sino también pistas sobre prácticas funerarias. En este lugar se han encontrado sarcófagos de madera, piedra y metal, cada uno marcando diferentes etapas de la evolución funeraria egipcia. Pero la pregunta persiste. ¿Qué nos dice esto sobre su sociedad? Los arqueólogos han encontrado inscripciones que sugieren una conexión profunda entre el mundo de los vivos y el más allá. ¿Qué significaba realmente ser enterrado en Saqqara? ¿Era simplemente un lugar de descanso eterno o un portal hacia otra dimensión? Además, algunos sarcófagos han revelado misteriosos objetos que acompañaban a los difuntos. Desde amuletos protectores hasta utensilios de uso cotidiano, cada hallazgo ofrece una mirada única a las costumbres de la época. Pero, ¿qué papel jugaban estos objetos en el viaje al más allá? ¿Eran considerados esenciales para la vida eterna? La creencia en la vida después de la muerte era tan fuerte que los antiguos egipcios hacían todo lo posible por asegurarse de que sus seres queridos tuvieran todo lo necesario en su nueva existencia. Sin embargo, no todos los sarcófagos han sido hallados en condiciones perfectas. Algunos estaban vacíos, lo que lleva a preguntar: ¿dónde están los cuerpos que deberían haber estado allí? Finalmente, a medida que la investigación continúa, los misterios de los sarcófagos de Saqqara siguen desafiando nuestras percepciones sobre el antiguo Egipto. Cada nueva excavación nos acerca un poco más a desentrañar su historia, pero también nos deja con más preguntas. ¿Serán estos sarcófagos la clave para entender la complejidad de la vida y la muerte en el antiguo Egipto? ¿O seguirán siendo un rompecabezas que desafía a la ciencia y la arqueología? La búsqueda de respuestas continúa, y cada descubrimiento nos recuerda que, aunque la historia de Egipto es rica y fascinante, su esencia sigue envuelta en un velo de misterio. ¿Quiénes fueron realmente los constructores de las majestuosas pirámides de Giza? Esta pregunta ha intrigado a historiadores, arqueólogos y curiosos durante siglos. La imagen de las pirámides, imponentes y enigmáticas, nos lleva a preguntarnos si fueron erigidas por manos comunes o si, por el contrario, existieron civilizaciones avanzadas que poseían conocimientos extraordinarios. A lo largo del tiempo se han propuesto diversas teorías, desde la idea de que fueron construidas por esclavos hasta la creencia de que un ejército de trabajadores libres dedicó su vida a esta monumental tarea. Pero, ¿qué dice la evidencia sobre esto? Un elemento fundamental en este debate es la organización social del antiguo Egipto. Existían diferentes clases de trabajadores, y muchos investigadores sugieren que los constructores de las pirámides eran de hecho obreros especializados, quienes eran bien alimentados y recibían atención médica.
Se estima que miles de personas habrían estado involucradas en cada proyecto, trabajando en turnos para garantizar la construcción continua. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo lograron mover y posicionar enormes bloques de piedra que pesaban varias toneladas? ¿Qué técnicas utilizaron para erigir tales estructuras con una precisión asombrosa? Los recientes hallazgos arqueológicos en la meseta de Giza han aportado nuevas pistas. En los últimos años, se han descubierto restos de asentamientos y herramientas que sugieren una logística sorprendente. La construcción de las pirámides no solo requería fuerza física, sino también una planificación meticulosa. La utilización de rampas, poleas y tal vez incluso un sistema de rodillos ha sido objeto de estudio. Pero, ¿es suficiente esta evidencia para resolver el misterio de la construcción de las pirámides? ¿O podría haber técnicas que aún no hemos descubierto? Además, no podemos ignorar el papel de la religión y la política en la construcción de estos monumentos. Las pirámides no eran solo tumbas, eran símbolos de poder y divinidad. Los faraones, considerados dioses en la tierra, necesitaban dejar un legado que perdurara por la eternidad. Esto podría explicar por qué se destinaron tantos recursos y esfuerzos a su construcción. ¿Fue la devoción a sus creencias lo que impulsó a estos hombres y mujeres a desafiar las limitaciones de su tiempo? La idea de que estaban construyendo un camino hacia la inmortalidad podría haber sido un poderoso motor. Finalmente, no hay que olvidar el impacto que el descubrimiento de las pirámides tuvo en las culturas posteriores. Atraídos por su magnificencia, exploradores y arqueólogos han buscado respuestas en las antiguas inscripciones y textos. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. La historia de cómo se levantaron las pirámides de Giza es un rompecabezas que continúa desafiando nuestra comprensión. Así que, ¿quiénes fueron realmente los constructores? Tal vez nunca lo sepamos por completo, pero la búsqueda de la verdad sigue siendo tan fascinante como las pirámides mismas. Los antiguos egipcios adoraban a una de las deidades más fascinantes, Osiris. Pero, ¿quién era realmente este dios? ¿Y qué secretos guardan los cultos que se le dedicaban? Osiris no solo era considerado el dios de la resurrección y del más allá, sino que también simbolizaba la fertilidad y la cosecha. La leyenda dice que fue asesinado por su hermano Seth, quien lo desmembró y dispersó sus partes por todo Egipto. Sin embargo, su esposa, Isis, logró reunir los fragmentos y devolverlo a la vida. Esta historia de amor y sacrificio resonó profundamente en la cultura egipcia, convirtiendo a Osiris en un símbolo de esperanza para todos aquellos que temían la muerte. Pero, ¿qué misterios se esconden detrás de sus cultos? Los rituales en honor a Osiris eran complejos y llenos de simbolismos. En el antiguo Egipto, se llevaban a cabo ceremonias elaboradas, donde los sacerdotes representaban la resurrección del dios. Pero, ¿sabías que algunos de esos rituales eran tan secretos que solo unos pocos elegidos podían participar en ellos? Estos ritos estaban diseñados no solo para honrar a Osiris, sino también para asegurar la continuidad de la vida y la fertilidad de las tierras. Las ceremonias incluían danzas, cantos y ofrendas, y se creía que al realizarlas se podía garantizar un buen ciclo agrícola y la prosperidad del pueblo. Pero, ¿qué otros aspectos oscuros podían estar implicados en estos rituales? Los cultos a Osiris no solo se limitaban a ceremonias alegóricas, también se creía que poseían un profundo conocimiento sobre la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios pensaban que, al seguir los rituales adecuados, podían asegurar su lugar en el más allá junto a Osiris. Sin embargo, no todos los que asistían a los rituales eran bienvenidos en el inframundo. ¿Qué pasaba con aquellos que no cumplían con las normas del culto? Las consecuencias eran aterradoras. Se decía que aquellos que no eran dignos
eran devorados por la criatura conocida como Amit, un ser que combinaba partes de león, cocodrilo y hipopótamo. Este destino estaba reservado solo para los que habían llevado una vida inmoral. Pero, ¿cómo se decidía quién era digno y quién no? Además de su culto, la figura de Osiris está estrechamente relacionada con el concepto de la muerte y la resurrección. En las tumbas se encontraban inscripciones que hablaban de los rituales que el difunto debía seguir para unirse a Osiris en la otra vida. Las escenas de su juicio en el más allá eran comunes en muchas tumbas, donde se mostraba al difunto siendo pesado su corazón contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad. ¿Qué significaba realmente esta pesada balanza? Era un símbolo de justicia y la evaluación de las acciones del difunto en vida. Pero, ¿cómo se llevaban a cabo estos juicios y quién decidía el destino final de las almas? La influencia de Osiris era tan profunda que se extendía más allá de la religión. Su culto afectaba la política, la agricultura y la vida cotidiana de los egipcios. Se construyeron templos en su honor y el Festival de Osiris, que celebraba su resurrección, era uno de los eventos más importantes del calendario egipcio. Hoy en día, los arqueólogos siguen descubriendo templos y rituales dedicados a él, revelando cada vez más secretos sobre su culto. Pero podría haber más de lo que sabemos. Los misterios de Osiris y sus cultos nos llevan a cuestionar no solo la religión antigua, sino también nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. La fascinación por Osiris y su legado perdura, invitándonos a explorar más profundamente las creencias de una civilización que aún nos sorprende con sus enigmas. Nefertiti, una de las figuras más emblemáticas del antiguo Egipto, ha fascinado a generaciones enteras. Su belleza y poder la convirtieron en una reina inolvidable. Pero, ¿dónde se encuentra su tumba? Esta pregunta ha despertado un interés incansable entre arqueólogos e historiadores, quienes han dedicado años de investigación a encontrar el lugar donde yace la esposa del faraón Akenatón. A pesar de los avances en la tecnología de escaneo y las excavaciones arqueológicas, el paradero de su tumba sigue siendo un enigma. Podría estar escondida en algún lugar de la famosa necrópolis de Amarna, o tal vez en el Valle de los Reyes, donde tantas otras tumbas reales han sido descubiertas? Los relatos históricos nos ofrecen pistas intrigantes. Se dice que Nefertiti gobernó junto a su esposo en un periodo de gran transformación religiosa, cuando Egipto pasó de adorar a múltiples dioses a centrarse en un único dios, Atón. Pero, ¿qué ocurrió después de su muerte? Algunos registros antiguos sugieren que su tumba podría haber sido construida con gran esplendor, un reflejo de su estatus y poder. Sin embargo, la falta de evidencias concretas ha llevado a teorías que van desde la destrucción intencionada de su tumba hasta la posibilidad de que fuera trasladada a otro lugar para protegerla de saqueadores. ¿Es posible que se haya hecho desaparecer de la historia deliberadamente? Los arqueólogos han utilizado diversas técnicas para intentar localizar su tumba. Desde escaneos con radar de penetración terrestre hasta análisis de imágenes aéreas, la tecnología moderna ha proporcionado herramientas que antes no existían. Sin embargo, a pesar de estas innovaciones, los esfuerzos han sido en gran medida infructuosos. ¿Podría ser que la tumba de Nefertiti esté oculta en un lugar que aún no hemos considerado? Algunos expertos sugieren que podría encontrarse en una cámara secreta dentro de la tumba de Tutankamón, su hijo y sucesor, en el Valle de los Reyes. La idea de que el joven faraón tuviera un vínculo tan cercano con su madre, incluso en la muerte, añade una capa más de misterio a esta búsqueda. La figura de Nefertiti ha sido objeto de admiración y estudio, pero también de especulaciones. En la antigüedad, su imagen era venerada, y su famoso busto, descubierto en 1906,
se ha convertido en un símbolo del arte egipcio. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente sobre su vida y su legado? La falta de información concluyente sobre su tumba podría reflejar la complejidad de su vida y el impacto de su reinado. Nefertiti fue más que una reina. Fue una figura que desafió las convenciones de su tiempo y dejó una huella indeleble en la historia. Su búsqueda no solo es un intento de encontrar su tumba, sino también de comprender su papel en un periodo de cambio radical en Egipto. La historia de Nefertiti es un recordatorio de cómo los misterios del pasado continúan atrayendo nuestra atención. A medida que los arqueólogos siguen investigando, la fascinación por su figura y su tumba perdida se mantiene viva. La posibilidad de un descubrimiento futuro no solo podría ofrecer respuestas sobre su vida y muerte, sino también enriquecer nuestra comprensión de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Mientras tanto, la búsqueda de la tumba de Nefertiti sigue siendo un enigma, una historia sin finalizar que nos invita a seguir explorando los secretos del antiguo Egipto. ¿Quién sabe qué revelaciones nos deparará el futuro en esta apasionante aventura arqueológica? La historia de la reina Ankhesenamun, esposa de Tutankamón, está envuelta en un velo de misterio que despierta la curiosidad de muchos. ¿Qué le ocurrió a esta enigmática figura tras la muerte de su joven esposo? La falta de registros claros sobre su destino ha llevado a historiadores y arqueólogos a especular sobre su vida y su final. ¿Acaso fue asesinada en una intriga palaciega? ¿O quizás se convirtió en un peón en el juego de poder que siguió al fallecimiento de Tutankamón? Las preguntas son muchas y las respuestas escasas. Ankhesenamun, hija del faraón Akenatón y de la famosa reina Nefertiti, tenía un lugar privilegiado en la historia del antiguo Egipto. Tras el fallecimiento de Tutankamón, se dice que ella escribió una carta al rey de los hititas, solicitando que le enviara un nuevo esposo, ya que era imposible vivir sin un faraón. Pero, ¿por qué buscar un nuevo marido en lugar de asumir el poder ella misma? Esta decisión ha llevado a muchos a preguntarse si había fuerzas en juego que limitaban su autonomía. ¿Acaso había un peligro inminente que la obligó a actuar de esta manera? Los registros históricos son escasos y a menudo contradictorios. Tras la muerte de Tutankamón, Ankhesenamun desaparece de la escena política. Algunos creen que pudo haber sido víctima de un complot, mientras que otros sugieren que pudo haber encontrado refugio en un lugar apartado del reino. ¿Qué pruebas hay que apoyen estas teorías? La falta de tumbas o monumentos que honren su memoria añade una capa adicional de intriga. ¿Por qué una reina tan influyente como ella no tiene un legado duradero en la historia? Las excavaciones arqueológicas en busca de su tumba han sido en gran medida infructuosas. Muchas han sido las expediciones que han tratado de desentrañar el misterio de su paradero. Pero hasta el momento, su destino sigue siendo un enigma. Y si su tumba se encuentra escondida en un lugar que aún no hemos descubierto, la búsqueda de la tumba de Ankhesenamun representa la búsqueda de respuestas no solo sobre su vida, sino también sobre el tumultuoso periodo que siguió al reinado de Tutankamón. ¿Qué secretos podría desvelar su sepulcro? En última instancia, la historia de Ankhesenamun es un recordatorio de que, aunque el antiguo Egipto nos ha dejado huellas impresionantes, muchos de sus secretos permanecen ocultos. La fascinación por su vida y su desaparición perdura, invitando a nuevas generaciones a investigar y descubrir lo que queda por desvelar. ¿Se desenterrará algún día la verdad sobre su destino? Solo el tiempo y la ciencia podrán responder a esta pregunta. Mientras tanto, la historia de Ankhesenamun continúa siendo un enigma cautivador que nos recuerda que la historia está llena de misterios que aún esperan ser resueltos. La historia de Egipto guarda secretos que parecen estar atrapados bajo las olas del tiempo. Una de las historias más fascinantes es la de Heracleion,
la ciudad sumergida que alguna vez fue un bullicioso puerto y centro religioso. Pero, ¿cómo es posible que una ciudad tan majestuosa haya desaparecido bajo el agua? Heracleion, también conocida como Zonis, fue un importante punto de comercio y un lugar de culto a la deidad egipcia de Osiris. Sin embargo, su existencia fue casi olvidada hasta que las profundidades del océano decidieron revelarla. ¿Qué misterios ocultan sus ruinas? Los arqueólogos han encontrado numerosas estatuas, templos y monedas que datan de hace más de 2000 años. Pero, ¿qué nos dicen estos hallazgos sobre la vida en Heracleion? Las excavaciones han revelado una cultura vibrante, llena de comercio, religión y rituales. Los templos dedicados a los dioses eran el corazón de la ciudad, donde los egipcios realizaban ceremonias y ofrendas. Sin embargo, a pesar de estos descubrimientos, la pregunta persiste. ¿Qué llevó a Heracleion a su eventual hundimiento? Algunos expertos sugieren que una combinación de factores, como terremotos y el aumento del nivel del mar, podrían haber sido responsables de su trágico destino. Pero, ¿podría haber algo más detrás de su desaparición? A medida que los investigadores continúan explorando las profundidades, surgen teorías intrigantes sobre la conexión de Heracleion con otras ciudades antiguas. ¿Podría haber vínculos con la famosa Atlántida, la mítica ciudad que también se dice que fue tragada por el mar? Las similitudes en las descripciones geográficas y la riqueza cultural han alimentado esta especulación. Es fascinante pensar que Heracleion podría haber sido parte de una red de ciudades que compartían conocimientos y recursos. ¿Qué secretos se habrán perdido con su hundimiento? La ciudad no solo era un centro de comercio, sino también un lugar de encuentro para culturas diversas. Los comerciantes de Grecia, Fenicia y otras regiones llegaban a sus muelles, intercambiando bienes y conocimientos. ¿Qué historias podrían contar esos comerciantes sobre sus interacciones con los egipcios? Las inscripciones encontradas en las ruinas indican que Heracleion era un lugar donde se mezclaban diferentes tradiciones y lenguas, creando un crisol de culturas. Esta diversidad podría haber sido una de las razones por las que la ciudad prosperó durante siglos antes de desvanecerse en el olvido. Hoy en día, Heracleion sigue siendo un lugar de misterio y fascinación. Las exploraciones submarinas continúan desenterrando nuevas piezas del rompecabezas. Cada descubrimiento no solo arroja luz sobre la vida en esta antigua ciudad, sino que también nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y la fragilidad de las civilizaciones. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos en las profundidades del océano? La búsqueda de respuestas en Heracleion es un recordatorio de que, aunque el tiempo puede borrar ciudades enteras, los ecos de su existencia aún resuenan en nuestra historia. La tumba KV-55 es un enigma que ha fascinado a arqueólogos y amantes de la historia por igual. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que este lugar sea tan confuso? En primer lugar, está la identidad de sus ocupantes. Se ha especulado que podría ser la tumba de un faraón, pero las evidencias son escasas y contradictorias. ¿Quiénes fueron las personas que descansan en este misterioso sepulcro? Algunos creen que podría corresponder a Smenkhare, un faraón poco conocido que gobernó tras la muerte de Tutankamón. Otros sugieren que podría ser una tumba destinada a la realeza de la época, o incluso un lugar de culto. La falta de inscripciones claras ha alimentado el misterio y la confusión. La excavación de KV-55 reveló una serie de objetos que han dejado a los investigadores perplejos. Entre ellos se encuentran 3 cuerpos momificados. Pero la pregunta persiste: ¿por qué hay más de un cuerpo en una tumba que podría estar destinada a un solo individuo? La calidad de las momificaciones también es un punto de discusión. Algunos cuerpos parecen haber sido preparados con gran cuidado, mientras que otros muestran signos de haber sido manipulados de manera apresurada.
Esto lleva a la especulación de que esta tumba pudo haber sido utilizada para más de una persona en un momento de crisis, quizás durante una lucha de poder en el antiguo Egipto. En la búsqueda de respuestas, los arqueólogos han encontrado elementos que sugieren la conexión de KB-55 con la famosa tumba de Tutankamón. Sin embargo, la relación entre ambas tumbas es un rompecabezas sin resolver. Podría ser que Smenkhare, quien posiblemente era el hermano o el sucesor de Tutankamón, compartiera un vínculo más profundo con este lugar. Algunos creen que KV-55 podría haber sido un lugar de descanso temporal para el joven faraón antes de ser trasladado a su tumba definitiva. Pero si esto es cierto, ¿por qué no hay más evidencia que lo confirme? Las teorías no se limitan solo a la identidad de los cuerpos. La estructura misma de la tumba es motivo de debate. A diferencia de muchas otras tumbas reales, KV-55 no cuenta con la elaborada decoración que se esperaría. ¿Significa esto que fue un lugar de importancia secundaria o que se trataba de un sitio de transición? La falta de ornamentos y jeroglíficos en sus paredes ha llevado a algunos a pensar que esta tumba podría haber sido un intento de ocultar a sus ocupantes, quizás en un esfuerzo por protegerlos de posibles saqueos o de una historia que debía permanecer en la sombra. Finalmente, el misterio de KV-55 se centra en la historia que puede estar oculta en sus muros. La falta de información clara y la confusión sobre sus ocupantes han hecho que este lugar se convierta en un campo de batalla para teorías y especulaciones. Podría ser que algún día se revelen los secretos de esta tumba, dándonos una visión más clara sobre el reinado de Smenkhare, Tutankamón, y la compleja red de relaciones que existía en el antiguo Egipto. Mientras tanto, KV-55 permanecerá como un recordatorio de que, a pesar de los avances en la arqueología, hay muchos misterios que aún se escapan de nuestro entendimiento. ¿Cómo fue posible construir una de las maravillas más grandes del mundo antiguo, la Gran Pirámide de Giza? Esta monumental edificación, que se alza majestuosamente en el desierto egipcio, ha desafiado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Desde su finalización, hace más de 4.500 años, la pregunta persiste: ¿cuáles eran los secretos detrás de su construcción? A medida que exploramos esta fascinante cuestión, nos adentraremos en teorías que van desde la utilización de rampas hasta métodos más misteriosos y complejos. Una de las teorías más populares sugiere que los antiguos egipcios emplearon rampas para transportar los pesados bloques de piedra caliza y granito necesarios para erigir la pirámide. Imagina enormes rampas que se elevaban a medida que la estructura tomaba forma, facilitando el ascenso de los bloques. Pero, ¿cómo lograron los trabajadores mover piedras que pesaban varias toneladas? Algunos investigadores creen que un sistema de poleas podría haber sido utilizado, mientras que otros sugieren que la fuerza de trabajo masiva, compuesta por miles de hombres, fue la clave para hacerlo posible. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica concreta sobre estas rampas ha llevado a muchos a cuestionar esta teoría. Por otro lado, hay quienes argumentan que las técnicas de construcción eran mucho más ingeniosas. ¿Y si en lugar de rampas, los egipcios usaron un sistema de andamiaje? Esta teoría propone que construyeron una estructura de soporte alrededor de la pirámide a medida que se erguía, permitiendo a los trabajadores elevar los bloques a diferentes niveles. A pesar de que esta idea suena plausible, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Cómo lograron mantener la estabilidad de la pirámide mientras la construían y cómo evitaban que la estructura colapsara? Además de las técnicas de construcción, otro enigma gira en torno a la organización del trabajo. ¿Quiénes eran los hombres que construyeron la Gran Pirámide? Algunos historiadores sugieren que no eran esclavos, como se pensaba anteriormente.
sino trabajadores especializados que eran bien alimentados y cuidaban de su salud. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios organizar a miles de trabajadores para un proyecto tan monumental, manteniendo la moral y la eficiencia? La coordinación de tal fuerza laboral requeriría una planificación meticulosa y un sistema de recompensas, lo que indica un entendimiento avanzado de la gestión. Finalmente, no podemos olvidar las implicaciones de la construcción de la Gran Pirámide en términos de astronomía y matemáticas. ¿Acaso los antiguos egipcios poseían un conocimiento más profundo del universo de lo que imaginamos? La alineación de la pirámide con las estrellas y los puntos cardinales sugiere que tenían un entendimiento excepcional de la geometría y la astronomía. Esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Qué otros secretos de la civilización egipcia se esconden en la construcción de esta magnífica estructura? La Gran Pirámide no solo es un testimonio de la habilidad arquitectónica, sino también un recordatorio de que hay mucho más por descubrir en la historia del Antiguo Egipto. ¿Por qué los antiguos egipcios desfiguraron las tumbas reales? Este enigma ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. La historia del Antiguo Egipto está repleta de fascinantes creencias y mitos sobre la vida después de la muerte, pero también de actos de destrucción que parecen contradecir todo lo que sabemos sobre su cultura. Cuando una tumba es desfigurada, ¿qué mensaje intentan transmitir aquellos que lo hacen? ¿Es un acto de venganza? ¿O tal vez un intento de protegerse de un poder que no comprenden? La mayoría de las teorías giran en torno a la idea de que estas acciones eran el resultado de conflictos políticos o religiosos. En un mundo donde el faraón era visto como un dios viviente, la muerte de un rey o reina podía desatar una lucha por el poder. Imagina que un nuevo gobernante desea borrar las huellas de su predecesor, no solo para tomar control, sino para fortalecer su propia posición. Desfigurar la tumba de un faraón podría ser un símbolo de rechazo hacia su legado, una declaración de que un nuevo orden se avecina y que el pasado debe ser olvidado. Pero, ¿qué pasa con las creencias en la vida eterna? ¿Acaso no temían las consecuencias en el más allá? Otra teoría sugiere que estas alteraciones eran parte de rituales religiosos. A lo largo de la historia, muchas culturas han practicado la destrucción de íconos o símbolos de adoración como una forma de renovación. Tal vez los egipcios creían que al desfigurar una tumba, estaban realizando un acto de purificación, asegurando que el alma del faraón no pudiera regresar y reclamar su poder. Pero, ¿realmente se puede purgar a un dios de su propio reino? La idea de que una deidad pueda ser limitada por el miedo humano es, sin duda, un concepto inquietante. Los cambios en las creencias religiosas en Egipto también contribuyeron a estos actos de destrucción. A medida que las dinastías avanzaban, diferentes dioses y cultos ganaban y perdían popularidad. Cuando una nueva fe emergía, los antiguos dioses eran a menudo relegados a un segundo plano o incluso despojados de su estatus divino. Esto podría haber llevado a algunos a desfigurar las tumbas de los faraones que adoraban a deidades en declive como un acto de desafío hacia las antiguas creencias. Sin embargo, este comportamiento plantea una pregunta aún más profunda. ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a llegar los egipcios para afirmar su fe y su nuevo entendimiento del más allá? Finalmente, la desfiguración de las tumbas podría estar relacionada con el miedo a las maldiciones. En la cultura egipcia, se creía que los faraones tenían el poder de influir en el destino de los vivos desde el más allá. Muchos pensaban que desfigurar una tumba era una manera de evitar que el faraón o su espíritu pudiera causar daño a quienes habían osado perturbar su descanso eterno. Este temor podría haber llevado a algunos a actuar en defensa propia, en un intento de protegerse de lo desconocido. Pero, ¿es posible que este miedo también haya alimentado leyendas que perduran hasta nuestros días sobre maldiciones que acechan
a quienes interrumpen la paz de los muertos. La complejidad de las motivaciones detrás de la desfiguración de tumbas en el antiguo Egipto revela un entramado de creencias, miedos y luchas de poder que siguen fascinando a quienes exploran la historia de esta civilización. Aunque muchas preguntas quedan sin respuesta, lo que es indudable es que estas acciones dejaron una huella imborrable en la historia y el legado de Egipto, añadiendo una capa de misterio a su ya enigmático pasado. ¿Quién fue realmente el faraón Smenkhkare? Este enigmático personaje de la historia del antiguo Egipto ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Gobernó en un período turbulento, justo después del famoso Tutankamón, y su vida y reinado están rodeados de misterio. ¿Qué sabemos de él? ¿Y por qué su figura parece estar perdida en las sombras de la historia? Smenkhkare es un faraón poco conocido, pero su nombre aparece en algunas inscripciones y relieves, lo que indica que ocupó un lugar importante en la línea de los gobernantes egipcios. Sin embargo, a diferencia de otros faraones, su historia es fragmentaria. Existen teorías que sugieren que pudo haber sido el hermano o el esposo de Nefertiti, la famosa reina y esposa de Ajenatón. ¿Podría ser que su relación con estas figuras tan notables haya contribuido a su olvido? Es posible que su reinado haya sido breve, pero su impacto en la historia egipcia es innegable. La conexión de Smenkhkare con el culto de Aten es otro aspecto fascinante. Durante su breve reinado, Egipto experimentó un cambio religioso significativo, pasando de la veneración de múltiples dioses a un enfoque en el dios solar Aten. ¿Acaso Smenkhkare fue un pionero en este cambio? ¿O simplemente un peón en el juego de poder que sus predecesores habían comenzado? Algunos expertos creen que su reinado podría haber sido un intento de continuar la obra de Akenatón, aunque el éxito de esa misión es incierto. Un tema intrigante es la posible tumba de Smenkhkare. Muchos han buscado su lugar de descanso eterno, pero hasta ahora su ubicación sigue siendo un misterio. Algunos creen que podría estar en el Valle de los Reyes, mientras que otros sugieren que su tumba podría haber sido destruida o incluso profanada. Si realmente se encuentra oculta en la arena, ¿qué secretos podría revelar su descubrimiento? La búsqueda de su tumba sigue viva, generando esperanza entre los arqueólogos y los amantes de la historia por igual. Finalmente, la figura de Smenkhkare nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la memoria. Mientras que otros faraones han sido recordados a lo largo de los siglos, Smenkhkare parece haber sido borrado de la historia. ¿Qué lecciones podemos aprender de su reinado y su misterioso legado? Al final, su historia es un recordatorio de que incluso los grandes gobernantes pueden caer en el olvido, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre el antiguo Egipto. La búsqueda de la verdad sobre Smenkhkare continúa, y cada nuevo hallazgo podría acercarnos un poco más a desvelar los secretos de este faraón enigmático. La historia del antiguo Egipto está llena de maravillas, pero pocos misterios son tan cautivadores como la búsqueda de la necrópolis perdida de Amenhotep I. ¿Por qué se considera esta necrópolis como un tesoro oculto en el vasto desierto egipcio? Amenhotep I, un faraón que reinó durante el periodo conocido como el Nuevo Imperio, fue un líder significativo que dejó una huella imborrable en la historia. Sin embargo, su última morada y la de su familia se ha mantenido fuera del alcance de los arqueólogos durante siglos. ¿Qué secretos podría revelar este lugar si finalmente se encontrara? A lo largo de los años, los investigadores han hecho esfuerzos incesantes por localizar la necrópolis de Amenhotep I. Pero, ¿cuáles son las pistas que han seguido? Se sabe que este faraón fue uno de los primeros en ser adorado como un dios después de su muerte, lo que hace que su tumba sea aún más intrigante. Algunos arqueólogos
sugieren que su necrópolis podría estar ubicada en el área de la moderna ciudad de Luxor, cerca del Valle de los Reyes. Pero, ¿por qué es tan difícil encontrarla? ¿Podría ser que los antiguos egipcios tomaron medidas para ocultarla deliberadamente? La búsqueda ha revelado algunos descubrimientos fascinantes. En 2017, un equipo de arqueólogos utilizó tecnología de radar para escanear el subsuelo, y los resultados fueron sorprendentes. Se encontraron anomalías que podrían indicar la existencia de estructuras antiguas. ¿Qué podrían ser estas estructuras? Algunos expertos creen que podrían ser parte de la necrópolis de Amenhotep I. Sin embargo, hasta que se realicen excavaciones más profundas, el misterio persiste. ¿Podría ser que estemos a un paso de desvelar uno de los secretos más grandes del antiguo Egipto? ¿Pero por qué es tan importante encontrar esta necrópolis? La respuesta radica en lo que representa. La tumba de Amenhotep I no solo sería un lugar de descanso para un faraón, sino que también podría contener artefactos que nos ayuden a entender mejor la cultura, la religión y las prácticas funerarias de los antiguos egipcios. ¿Qué tesoros podrían estar escondidos allí? Imagina la posibilidad de descubrir obras de arte, inscripciones y objetos sagrados que nos hablen directamente de la vida en el antiguo Egipto. A medida que la tecnología avanza, la esperanza de encontrar la necrópolis perdida de Amenhotep I se vuelve más real. ¿Estamos más cerca que nunca de desvelar este misterio? Aunque la búsqueda ha sido larga y a menudo frustrante, la comunidad arqueológica sigue comprometida. La fascinación por el antiguo Egipto no parece disminuir, y cada nuevo hallazgo enriquece nuestro entendimiento de un mundo antiguo lleno de maravillas. Entonces, ¿cuándo revelará finalmente la arena de Egipto sus secretos? La respuesta quizás esté más cerca de lo que imaginamos. La historia del antiguo Egipto está llena de enigmas que despiertan nuestra curiosidad. ¿Por qué, a pesar de los avances de la ciencia, siguen existiendo tantos misterios sin resolver? A lo largo de los siglos, este antiguo pueblo ha dejado un legado de monumentos, escritos y artefactos que nos hablan de su vida, creencias y cultura. Sin embargo, hay tanto que aún no comprendemos. Los secretos que yacen bajo la arena del desierto nos invitan a explorar, a cuestionar y a maravillarnos ante lo desconocido. ¿Qué nos falta por descubrir sobre una civilización que parece haberlo sabido todo? Al mirar hacia el horizonte de la historia, es inevitable preguntarse: ¿qué secretos guardan las tumbas que aún no han sido descubiertas? La búsqueda de las tumbas de figuras como Cleopatra y Nefertiti no solo es una búsqueda arqueológica, sino un viaje a través de la historia misma. ¿Qué tesoros ocultos podrían revelarse si finalmente se encontraran? Cada excavación trae consigo la esperanza de desenterrar no solo objetos materiales, sino también historias olvidadas que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. Las leyendas que rodean a estos lugares son tan intrigantes que a menudo superan la ficción. Desde las maravillas arquitectónicas como las pirámides hasta los rituales de culto a Osiris, cada aspecto del antiguo Egipto está impregnado de misterio. ¿Cómo lograron construir estructuras tan monumentales sin la tecnología que tenemos hoy en día? La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, sigue siendo un rompecabezas. Las teorías sobre su construcción son tan diversas como los investigadores que las proponen. ¿Fue la mano de un ejército de trabajadores o un grupo selecto de artesanos? La historia nos dice una cosa, pero la evidencia sugiere otra. Y así, el ciclo de preguntas y respuestas continúa. No se puede hablar de Egipto sin mencionar sus mitos y leyendas. La historia de la reina Ankesenamun, por ejemplo, nos lleva a reflexionar sobre el destino de aquellas figuras que vivieron en la sombra de los grandes faraones. ¿Qué ocurrió con ella después de la muerte de Tutankamón? Su historia, al igual que la de muchos otros,
queda envuelta en un halo de misterio que nos invita a indagar más. Las historias de amor, traición y poder en el antiguo Egipto son tan intrigantes que parecen sacadas de una novela de ficción, pero son parte de nuestra historia colectiva. En conclusión, los misterios del antiguo Egipto son un recordatorio de que siempre hay más por descubrir y comprender. Cada pregunta que surge abre la puerta a nuevas exploraciones y reflexiones. ¿Podremos algún día desentrañar todos los secretos que esta civilización ha dejado atrás? La fascinación por Egipto no solo reside en sus monumentos, sino en la eterna búsqueda del conocimiento y la verdad. A medida que la ciencia avanza, también lo hace nuestra curiosidad. La historia de Egipto, con sus enigmas y maravillas, nos sigue llamando, y es nuestra tarea continuar la búsqueda. ¿Qué nuevos misterios nos revelará el futuro? La aventura apenas comienza.